buenas, imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Éxodo capítulos 21 al 24 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte, enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? En estos capítulos encontramos un conjunto de leyes civiles o judiciales. Estas reglamentaciones estaban basadas en las costumbres sociales de la época y trataban de ellas. Y en algunos puntos, los reglamentos sencillamente reafirmaban prácticas legales que ya existían. No es necesario entrar en el detalle de cada una de estas leyes, ya que eran para el pueblo de Israel como nación teocrática. ¿Qué significa esto, Brian? Que en su forma de gobierno, la autoridad política no venía de un presidente o rey, sino de Dios, y es ejercida en forma directa o indirecta por un poder religioso. Entonces, este conjunto de leyes eran para regular esta nueva nación que surgía en el desierto, así como nosotros, en cada país, tenemos reglamentaciones civiles o judiciales que nos regulan como ciudadanos. A pesar de eso, podemos aprender sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida. En primer lugar, viendo la diferencia del pueblo con otras naciones. Y en segundo lugar, comprendiendo el crecimiento como algo que requiere tiempo. ¿Ok? Vamos una a la vez. Primero, la diferencia del pueblo con otras naciones. Uno de los atributos de Dios, de las características esenciales de su naturaleza, de quién es Él, que lo definen, es la santidad. ¿Qué significa santidad? Que Dios sea santo implica que la suma de toda la excelencia moral se encuentra en Él. Que está apartado de toda impureza moral. No hay mal en Él. Es perfecto. Ahora, un Dios santo no espera de su pueblo menos que eso, santidad. Santidad en la Biblia significa permanecer santos o apartados para Dios, en obediencia, evitando aquello que le desagrada a Dios y nos aparta de Él. Entonces, a través de estas leyes civiles o judiciales, Dios lo que buscaba es mostrarle al pueblo de Israel, un pueblo que tenía toda una cultura egipcia, que había perdido su dignidad al ser tratado como propiedad o meros animales, al ser esclavos, ¿no es cierto?, allí en Egipto, cómo vivir en santidad, cómo ser diferentes a las otras naciones, cuyas reglamentaciones civiles o judiciales estaban muy lejos de lo que Dios le revela al pueblo por medio de Moisés, siendo así avanzados a su época socialmente hablando. Por eso en Éxodo capítulo 23, versículos 24 y 25, les dice: no te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Éxodo capítulo 23, versículos 32 y 33, complementa diciendo: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. De nuevo, santidad. Ahora, lo segundo es que el crecimiento requiere tiempo. ¿Recuerdas que te había dicho? ¿Por qué? Cuando leemos estos capítulos, nos hace ruido que Dios deja sobreentender la aprobación de prácticas como la esclavitud y formas aparentemente duras de castigo. Pero tenemos que recordar que el pueblo que está allí en el monte Sinaí, días atrás, era esclavo en Egipto. Era una generación que no conocía otra cosa que Egipto, no conocía otra cosa que no fuera la esclavitud. Dios los sacó tal como eran, con el propósito de transformarlos gradualmente en lo que quería que fueran, un pueblo santo. Y esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, especialmente cuando esos hábitos corresponden a costumbres y prácticas que eran totalmente normales en su contexto cultural. Dios entonces los tomó tal como los encontró y les iba mostrando de forma progresiva lo que Él quería para ellos. En estas leyes vemos que hay costumbres que Dios permitió que continuaran por un tiempo y luego estas fueron abandonadas cuando lo que Dios quería fue más claro y completo para el pueblo. En el presente, nosotros, tú y yo, somos el Israel espiritual. Ya no un clan, un pueblo, una nación, sino una iglesia que es rescatada de la esclavitud de Egipto y ahora está en el desierto hacia la tierra prometida, hacia la Canaán celestial. Y si yo me relaciono con un Dios santo, lo que Él espera de mí no es menos que santidad, porque no hay otra forma en la cual pueda estar delante de su presencia.
Dios nos ha apartado para sí, al igual que lo hizo con Israel en el pasado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16 dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios espera que vivamos una vida apartada en obediencia, evitando aquello que le desagrada y nos aparta de Él. Si somos sinceros, en la sociedad que vivimos actualmente, se nos hace cada día más difícil vivir en santidad, ¿o no? Las múltiples distracciones y diversas tentaciones que nos rodean dificultan este importante proceso del desarrollo de un carácter cristiano. Ante una tarea que pareciera ser desafiante, Hebreos capítulo 12-14 nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que solo un grupo de super santos verá al Señor? Esto puede preocuparnos al pensar que ser santo significa ser perfecto sin mancha alguna, sin pecado alguno, pero no es así. Si en algún momento sientes que es muy difícil vivir en santidad, que las pruebas parecen ser más fuertes que tú, si sientes que has caído, que estás solo y no puedes seguir, recuerda que somos santos por la justicia impartida a través de Jesús, no por nuestras obras. Él es quien nos sostiene en este caminar en santidad. Pero Brian, ¿qué significa eso de justicia impartida a través de Jesús? Te lo resumo. Cristo fue tratado como tú mereces para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado para que tú puedas ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. De esa forma, por su llaga, fuimos nosotros curados. Sin santidad nadie verá al Señor. Significa que al buscar vivir en santidad, nos estamos preparando para ver a Jesús. Significa que aquel que no está interesado en caminar con Jesús y procurar apartarse para Él, no puede ser parte del reino de Dios. Ahora, ¿cómo vivir en santidad desde una perspectiva bíblica? Bien, comprender el peligro que enfrentamos es lo primero. Porque si bajamos la guardia y nos dejamos llevar por el sistema del mundo, nunca podremos vivir en santidad. Aunque la guerra es difícil, debemos recordar que estamos en el equipo ganador y que Dios ya venció en nuestro favor. Hoy día, más que nunca, con tantas falsas doctrinas e ideas cerradas acerca de la fe cristiana, es necesario recordar que parte importante de vivir en santidad es mantener una cosmovisión bíblica, o sea, ver la vida a través de los principios que Dios nos comparte en su palabra. Para vivir en santidad, debemos apartarnos del legalismo y nunca olvidar que nuestras obras no son suficientes, pero que tenemos un Salvador perfecto que nos ha dado su justicia. Para mantenernos en santidad, debemos pedirle a Dios ayuda e interés para compartir de su amor infinito a otros de diversas maneras a lo largo de nuestra vida. Aun cuando la vida se ponga difícil y las pruebas vengan, si le pedimos a Dios que mantenga nuestra confianza en Él y nuestra fe, ¿sabes qué? Podremos resistir los ataques del enemigo y ser victoriosos de todas estas cosas. Si nos mantenemos a los pies de Jesús, buscando ser fieles y obedecer su voluntad, no tenemos que dudar de la salvación que nos ha dado. Para vivir en santidad nos es indispensable mantener una relación con Dios. La forma como Dios se comunica diariamente con nosotros es por medio de su palabra. Entonces esto debe ser una necesidad diaria. Vivir en santidad implica pertenecer a Dios. Si dejamos de lado la oración, dejamos de lado nuestra relación con Dios y por ende nuestro proceso de santidad se detiene. Para vivir en santidad debemos pertenecer a una comunidad de fe que cuide de nosotros, que ore por nosotros. Dado que estamos en una situación de riesgo en la que el sistema del mundo nos quiere impedir vivir en santidad. Entonces debemos tener especial cuidado también con los entretenimientos que quieren hacernos perder la vista de lo bueno. Dejar el mal uso y desperdicio del tiempo libre en las redes sociales, descuidando verdaderamente lo importante. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que permitimos entrar a nuestra mente y dado que al ver la pantalla estamos tan enfocados y atentos, es fácil para nuestro inconsciente captar ideas que no edifican. La mayoría de la música secular hoy día
Resalta la pasión romántica irracional, la traición, la inmoralidad sexual, el amor al dinero, la fama. Todo esto penetra nuestro inconsciente dejándonos mensajes y formas de actuar que van completamente en contra de Dios. Una persona que quiere vivir en santidad debería elegir muy bien la música que escucha, más allá de sus gustos personales. Vigilar nuestra adicción a los videojuegos, promoviendo mensajes totalmente contrarios a los mandatos de Dios y dificultándonos tomar mejores decisiones. Un uso desmedido e incorrecto de todo esto que venimos hablando, redes sociales, música, películas, series, videojuegos, afecta nuestra capacidad de motivarnos a hacer tareas que nos generan menos estímulos, como la meditación en la Biblia, la oración, la iglesia o cantar alabanzas. Nuestro cerebro está tan hiperestimulado que todo lo demás que es importante pierde sentido porque no genera ese mismo estímulo. Todo esto ahora puede sonar algo exagerado o preocupante, pero es lo que el enemigo está buscando, ya que lo que no puede destruir, lo distrae. Y somos una generación distraída. Una generación que no responde al llamado de Dios a vivir en santidad, a no ser, pensar o actuar como el mundo. De la misma manera que con el pueblo de Israel, Dios nos saca de la esclavitud del pecado como somos, pero su propósito es transformarnos gradualmente, de forma progresiva. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Son hábitos que corresponden a costumbres y prácticas que son totalmente normales en nuestro contexto cultural. Es un proceso que requiere tiempo. Escúchame bien, no hay atajos hacia la madurez. Se requieren años para que lleguemos a ser adultos y se requiere toda una estación para que la fruta madure y esté lista. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. El desarrollo de la relación no puede ser apresurado. El crecimiento espiritual, como el crecimiento físico, requiere tiempo. Cuando tratas de madurar una fruta rápidamente, pierde su sabor. Mientras que a nosotros nos preocupa qué tan rápido crecemos, a Dios le interesa qué tan fuertes lo hacemos. Dios ve nuestras vidas desde y para la eternidad y por lo tanto nunca tiene prisa. En la actualidad estamos obsesionados con la velocidad. Pero Dios está más interesado en que seamos fuertes y estables que en que seamos vertiginosos. Queremos el remedio del instante, queremos tomar el atajo, queremos la solución instantánea, queremos un sermón, un seminario, una experiencia que instantáneamente nos resuelva todos los problemas, nos remueva toda tentación, nos libre de todos los dolores del crecimiento. Pero la madurez genuina nunca es el resultado de una sola experiencia. No importa qué tan poderosa o conmovedora sea, el crecimiento es algo gradual, no puntual. Aunque Dios podría transformarnos así, instantáneamente, Él ha elegido desarrollarnos lentamente. Por lo cual, que hoy, al conocer a un Dios santo, en quien la suma de toda la excelencia moral se encuentra y está apartado de toda impureza moral, podamos responder al llamado de vivir en santidad, de apartar nuestra vida para Él, viviendo en obediencia, evitando aquello que le desagrada y nos aparta de Él. Esto no será fácil, pero no dejes que la frustración y el desánimo por no conseguirlo te detenga. Recuerda que es un crecimiento gradual, progresivo, en el que mientras más vas conociendo a Dios, como lo hacemos en cada episodio, más serás transformado. Sé paciente a largo plazo, pero perseverante a corto plazo. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, recibir material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo. Y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no para.